Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. La tertulia de Almería que, bueno, pues ha contado con muchos personajes que posteriormente lo hemos visto después en otras responsabilidades, como por ejemplo este ex contertulio. Estamos hablando de un concejal actualmente de Vox que ha sido agredido en el día de ayer. Yo no sé si esto de la violencia política tendrá algo que ver, pero un joven agrede a un concejal de Vox en La Cañada. El juez impone al agresor una orden de alejamiento y queda en libertad a la espera de juicio. Ayer miércoles, pasado el mediodía, un concejal de Vox del Ayuntamiento de Almería, que es Martín de los Reyes, pues fue víctima de una agresión por parte de un joven de unos 30 años de edad, según detallan desde la propia formación política. Este incidente tuvo lugar a la salida del popular Bar Romera, junto a la Universidad de Almería, negocio en el que el agredido y otra compañera acababan de reunirse con una asociación de vecinos del barrio de La Cañada de San Urbano. Al parecer, un vehículo paró cerca de la entrada del bar y su conductor, al ver que la concejal Manuela Martín portaba una carpeta de Vox, comenzó a culpar a gritos a tanto a ella como a su compañero Martín de los Reyes de una supuesta falsificación de actas. Ante esta situación, los dos ediles mantuvieron la calma y decidieron no hacer caso, aunque dicho individuo acabaría acercándose a De los Reyes y le propinó un tortazo que se le cayeron las gafas, que por cierto este agresor las pisoteó. Esta mañana he hablado con Martín de los Reyes, lógicamente porque ha estado muchos meses con nosotros de contertulio aquí en la tertulia de Interalmería Televisión y bueno, pues me contaba que al parecer este señor, que además tenía un aspecto parecido a un coldo, un tábano de 2 metros de 100 y pico kilos de peso, le propinó un tortazo que le mandó las gafas a 3 metros de distancia, después las pisoteó, las destruyó, salió corriendo detrás de él y menos mal que Martín de los Reyes es ágil y pudo sortear entre los vehículos que estaban en el aparcamiento de la universidad las amenazas de este individuo. En fin, desde aquí, pues lógicamente, pues le deseamos a Martín de los Reyes que no haya ido más en la cosa. Afortunadamente, él ha tenido temple y desde luego, pues erradicar todo este tipo de violencia y desear que esto no cunda. Pero bueno, ya ven ustedes cómo está el ambiente. Saludamos ya a nuestros contertulios. Rafa Burgos, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Pues no conocía la noticia, pero me parece la verdad verdaderamente lamentable, ¿no? Que ocurran este tipo de cosas hoy día. Desgraciadamente van ocurriendo y se debe al grado de crispación política y señalamiento que hay pues a las fuerzas políticas que no piensan como otros, cuando tenía que ser un respeto, sí, pues total a quien no piensa como tú. No pasa nada, en eso consiste la democracia. Pero en fin, yo pues bueno, en fin, desearle que se recupere pronto si ha tenido un tipo de lesión y que la justicia actúe como debe actuar con un tipo indeseable que es un agresor, que no tiene por qué hacerlo. Antonio Pérez, muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Pérez. ¿Cómo estamos? Bien, un poco, ¿no?, sorprendido, no tenía idea de lo que le había pasado a Martín de los Reyes y espero que no haya tenido consecuencias físicas más allá del momentáneo dolor y que lo de las gafas pues se le indemnice o le paguen una. A mí me ha dicho Martín, dice, oye, si este me pilla, desde luego me empareja, porque es que tenía ganas, menos mal que le dio un quiebro, resbaló el agresor y por lo visto ya pudo poner pies en polvorosa. Pero lo cierto es que iba por él, ¿eh? Lastimoso un caso de este tipo. Pues sí. Juanjo Cano, muy buenas. Buenas almeriense. Noches. Buenas noches. Pues buenas noches, almerienses. Que con el precedente que has dado de tertuliano, pues no sé si nos vamos a ir pidiendo la baja. No. Ojo, no. Martín de los Reyes estuvo de tertuliano y después ascendió a concejal. Entonces, o sea hasta que no pase el siguiente nivel, ¿no? Exactamente. O sea que pues, aquí los contertulios normalmente tienen digamos, una tendencia a ascender, a subir. Está bien. Menos los jubilados y tal, que ya mejor vida ya no van a tener. Efectivamente. Pues una señal más de que el clima empieza a estar un poco irrespirable y que estamos dando paso a un problema de convivencia. Si una persona que milita en un partido político no puede reunirse con unos vecinos o puede hacer incluso su vida cotidiana, y que otra persona que no sabemos si tenía algún tipo de militancia o pertenecía a algún colectivo o directamente es un anónimo,
pues no es que se pille la justicia por su mano, sino directamente agrede a otros sin venir a cuento. Bueno, Por la frase que has dicho al principio de que la acusaba de falsificación de actas, indudablemente forma parte de un partido político y tiene ciertas responsabilidades en ese partido. sí, es posible. Porque si no, eso no viene a cuento para una persona que no esté en un partido. Sí, pero Lo de acusar de falsificación de actas. pero sería de una Pero elección de actas, ¿de qué cosa? Actas De no creo una que sean nación, de no las sé, catalanas no creo, o las vascas, serían o de de la- su propio partido, no lo sé. O del propio partido, pero eso me extrañaría porque que yo No, sepa del no propio lo ha partido tenido no ahora. es. No es, ¿no? No lo ha tenido. Quizá De de lo- ser, yo aquí me atrevo, pero salvo error o omisión, pero por la conversación que he tenido, parece que es más a la extrema derecha de Vox. Ostras. O sea que, Ya. no Vale, sé vale. si, bueno, pues si falange, metatarso o tarso, no lo sé. Algo así. Ya, Pero ya. en fin. Ya digo, a riesgo de equivocarme, pero bueno, es el comentario Los que hemos extremos mantenido siempre esta son- mañana por teléfono. Siempre son peligrosos los extremos. Sí, efectivamente. Y ya los extremos extremados, pues no te digo nada. Bueno, vamos a ver. Desde aquí un abrazo a Martín de los Reyes y vamos a cambiar totalmente de argumento, porque esta mañana se ha retirado la ley del suelo. La ley del suelo es importante y además de esto sabe perfectamente Rafa Burgos, porque es del ramo del urbanismo y sabe perfectamente que esto es determinante, por ejemplo, para desarrollar un plan general de ordenación urbana, el PEGO. Habrán ustedes oído hablar del PEGO de Almería desde hace muchísimos años, porque no se actualiza. Yo no recuerdo desde cuándo... 98, no se 98. 98. Vale. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el PEGO, cuando se va a actualizar, pues resulta que van a la Junta de Andalucía a ver si todo está de acuerdo con las leyes actuales de la Junta de Andalucía. Si está bien, luego nos queda la ley del suelo, que ha de estar en consonancia perfecta, porque claro, estamos hablando de volúmenes, de espacios, estamos hablando de pastillas urbanísticas, de liberación de suelo, de no sé qué, de no sé cuánto, de estos metros de costa, y sobre todo si está en la zona de costa, la ley del suelo a nivel estatal hay que cuidarla mucho, sino que se lo pregunten a Zata del Sol con el Algarrobico, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos requisitos. Por lo tanto, para hacer un PEGO necesitas la ley del suelo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el Partido Socialista, pues sin tratar con nadie, ni siquiera con los suyos, es decir, consigo mismo, con su gobierno, pues ha presentado la ley del suelo que le ha salido de las narices al PSOE. Y claro, los primeros que le han dado la espalda han sido su propio gobierno. Su propio gobierno, sí, así como suena. El gobierno de Sumar, que también es gobierno, pues ha dicho que no le apoya esa ley del suelo. No se le han apoyado tampoco de Esquerra Republicana ni del PNV, es decir, nadie. ¿Pero quién tiene la culpa? El PP. El PP. El PP es el que usa. Esto es ya. Es alucinante. Es que el argumentario ya. En fin. ¿Tú qué opinas, Rafa? Yo qué voy a opinar, pues que bueno, una ley del suelo es importante porque al fin y al cabo, aunque las competencias las tienen las comunidades autónomas en referencia a la ordenación del territorio, pero no cabe duda que la ley marco, la que enmarca todos los procesos que luego desarrollan cada comunidad autónoma, pues tiene que ser sólida, consistente y además actualizada a los momentos en los que estamos. Pero tú hablabas de gobierno. Es que no hay gobierno, Antonio. Hay desgobierno desde hace un año. No se ha aprobado absolutamente nada. No han presentado ni siquiera proyectos de presupuestos, que es una obligación de cualquier gobierno, aunque sepa que se los rechacen. Aunque sea para eso. Pero es que se pasan por las narices, pues, todo lo que comúnmente sería la labor de un gobierno normal y corriente. Tú puedes tienes que confluir en ideas con distintos partidos para antes de sacar una ley, pues que estén consensuadas para que no te lleves la sorpresa. En este caso es que ni han querido presentarla, la han retirado antes para no llevarse otro varapalo como les pasó ayer. Hombre, todo esto también está enmarcado pues en un ámbito preelectoral, que hoy comienzan las elecciones europeas, y bueno, pues todo esto tiene que ver, lo de Milei, en fin, está todo enmarcado en este asunto. Pero la verdad que de gobierno no podemos hablar. De gobierno no se puede hablar en este país desde hace un año. Va a ser un año dentro de poco. ¿Por qué no hay gobierno? Simplemente.
Y algo tendrán que hacer, pero es que la poltrona es muy dura y el presidente que tenemos no quiere dejarla ni a sol ni a sombra. Ya veremos a ver qué pasa después de la europea. Pues sí, este es el ambiente que tenemos. Parece ser que la única ley que va a salir en esta legislatura es la ley de amnistía, justo la que nunca debió salir ni proponerse. Pero después de que no salió la ley de vivienda, esta en el último momento la retira. Toda la parte de Sumar Podemos se ha manifestado en contra, el PP en contra, aunque la ministra de la Vivienda diga que el proyecto de ley que iban a presentar se basa en lo que había aprobado el PP. Es mentira eso. Es mentira, ya lo sabemos. El PP lo único que tuvo fue... No el PP, algunos alcaldes del PP tuvieron una reunión en la Federación de Municipios de hace 2 o 3 años y presentaron un esbozo de lo que ellos querían que se reflejara en la ley del suelo. Tampoco se ha visto si en el proyecto iba eso o no iba eso. Y el gobierno, viendo que se le iban a rechazar, la ha retirado en el último minuto. Y le echa la culpa, lógicamente, al PP. Claro. En fin, Juanjo. Pues hablando de gobierno, en la construcción hay UTE, Unión Temporal de Empresas, y aquí hay UTIS, Unión Temporal de Intereses. Los partidos que están apoyando a... Inútiles también. Eso quedaba a gusto del consumidor. Los que apoyan a... Dicen que una de las grandezas de la libertad de expresión es poder decir que un político es inútil. Y yo tengo que lo sé. Y el político también. o sea que... Pues los que están aguantando, los partidos que aguantan al PSOE, que no ha ganado, por más que insistan en parecer que están intentando vender que ganaron las elecciones y no las ganaron, están en busca de una serie de beneficios puntuales, y uno de ellos, que es el que más sustenta esta legislatura, es la ley de amnistía. Lo que sucede los otros días con la ley que se tumba de la prostitución, hoy no han querido ni presentar esa ley del suelo, que no la conozco en profundidad, pero sí está muy enmarcado en una idea que quieren transmitir los partidos más de izquierda, en donde argumentan que siempre esto beneficia a los grandes constructores, a la especulación, y hoy hablaban con la famosa transformación de Madrid del Norte, de la operación Campamento y Chamartín, de que ahí viene un problema grave porque se van a crear... el problema que estamos ahora con la vivienda es: ¿queremos vivienda o no queremos viviendas? ¿Quién construye? ¿A qué precio? Pisos turísticos. Tenemos un problema gravísimo de que las nuevas generaciones, uno de los grandes problemas que se encuentran a la hora de querer abandonar su vivienda y formar un hogar, es ese, que no encuentran viviendas, porque el precio de alquiler es tan prohibitivo como el de la compra, y no hay viviendas suficientes, no hay oferta suficiente, y la inseguridad jurídica que comentamos ya la semana pasada, de la ocupación, que hemos visto unos casos esta semana de algunos casos que llaman mucho la atención del tema de ocupación. Un hombre que tiene su casa ocupada y está viviendo en una furgoneta, otra que ha ocupado un chalet y muestra a las cámaras como el chalet con su piscina, sus no sé cuántos baños y tal. La vivienda es un problema en España hasta que no le pongamos solución, y creo que una ley del suelo que esté aprobada y consensuada pues puede guiar el camino sobre este problema tan grave de las nuevas generaciones, que es la vivienda. Pero el problema de todo esto es que el gobierno de Pedro Sánchez se fija más en los argumentos estéticos que en el fondo del problema, porque dice: hombre, me voy a ver ahora la situación en el brete de que me van a tumbar por segundo día consecutivo una ley que proponemos, porque ayer fue la de los proxenetas, pero es que hoy también, si la presentaba, se la iban a tumbar. Y entonces prefiere no presentarla para no pasar por ese calvario, digamos, estético, pero no resuelve el problema. Pues lo que no lo resuelve, o sea, no llega, porque dice, bueno, ha hablado, al ver que la oposición y su propio gobierno le iba a dar la espalda, ¿ha hablado con ellos? No ha hablado con ellos. Pasa olímpicamente del tema, le importa 3 pepinos. Le importa... Pero perdona, es que además, porque dicen, no, es que tal, la observancia de la Constitución y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Es que no respetan ni siquiera la Constitución. Porque es que resulta que hay una obligación
constitucional que se le han pasado por el arco del triunfo. Y esa obligación constitucional era la presentación de los presupuestos para ser votados. Totalmente. Lo que pasa es que dice, no tengo apoyo, no presento presupuestos. No, estás obligado a presentar presupuestos. Y luego tratan de engañar a la población. Hombre, no es la primera vez que hemos gobernado con presupuestos prorrogados. Claro, el problema es que se ha presentado el presupuesto, no has tenido apoyo, no te los apoyan, pero no te los aprueban y por lo tanto tienes que prorrogar. Pero tienes la obligación constitucional de presentar los presupuestos. Antonio. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, por esas consideraciones estéticas, que no le gusta que perder, que no le gusta, en definitiva, que dice, antes que perder, pues quemo lo que sea menester, le meto fuego a esto. Sí. O sea, es una cosa increíble. Sí, es que lo que tú, fíjate, lo has dicho perfectamente, lo has explicado fenomenal, porque entre otras cosas el resultado de todo eso es que la única acción que avala un gobierno es la aprobación de los presupuestos. Claro. Ese es el aval mayor que puede tener un gobierno. Es decir, vamos a seguir funcionando porque nuestro proyecto de presupuesto pues implica unas inversiones, implica unas ciertas políticas sociales, implica lo que sea. Pero es que no se atreven a hacer eso porque no se lo tumben, porque si se lo tumban se quedan a su vez con muchos menos argumentos de los que están usando ahora. Bueno, el argumento que usan ahora es que la culpa es del PP, siempre es culpa del PP, obviamente. Si no te quejas en 24 horas, es que es culpa del PP. Si te llega a quejar en 23 horas, es que lo tenías que haber hecho en 22. Si lo haces en una hora, me refiero ahora al asunto de Milei, con la repulsa a los comentarios que pudo hacer el presidente. En este caso, pues da igual lo que el PP haga, que siempre va a tener la culpa. Va a tener que decir, oye, que me arrepiento de lo que vaya a decir este señor, aunque no haya hablado todavía. Es lo último que falta ya para que el PP se pueda salvaguardar. Es alucinante. Aquí hay una parte del gobierno que con su forma de ver la política es la que está imposibilitando el que los jóvenes puedan tener acceso a una vivienda. Están en contra de que cualquiera que promueva viviendas pueda ganar un duro. Ellos no rechazan la posibilidad del pelotazo, como dicen ellos. Cualquier empresario que quiera invertir y arriesgar su patrimonio promoviendo, ellos van y se lo cargan. Aquí hemos vivido el ejemplo pues, de Paco el Pocero, todo lo que estuvo haciendo cerca de Madrid. Terminó aproximadamente, creo yo, que un 20, un 25% de lo que pensaba, de lo que proyectó, y creo que está funcionando muy bien, al menos yo cuando lo he ido cerca de Madrid, es lo que he visto, es una zona que funciona de maravilla. Se ha reactivado. Ya hay de todo, ya hay restaurantes, pero que están promoviendo comerciales, más. hay colegios. De los proyectos que él tenía faltan por hacer 30 y tantas mil viviendas, que darían un respiro a Madrid. Más empresarios como él en distintas zonas son los que consiguen hacer urbanizaciones o pueblos o zonas grandes. Y no solamente hablo de viviendas para jóvenes, el puerto Banús está porque hubo unos señores que decidieron hacerlo. Lo mismo todas las zonas grandes. Parte del gobierno está en contra de que se facilite la posibilidad de construir viviendas a los que tienen capacidad para hacerlas. Y si se ponen a hacer viviendas, tiene que ser a cambio de que no ganen un duro. Sí, claro, pero es que los de Sumar y compañía lo que quieren es nacionalizar aquí la construcción también. Aquí en Almería hemos vivido un tema parecido con el Partido Socialista, cuando el Corte Inglés quería venir a La Salle. Claro. El único problema que ponía el PSOE es que el personal de La Salle iba a ganar dinero con las viviendas que se hacían en parte del terreno. Puso muchísimos problemas, Antonio. El principal fue eso, además, que no consentía que ganaran dinero. Simplemente el Partido Socialista se opuso sistemáticamente a la llegada del Corte Inglés porque estaban eligiendo sitios que no quería el PSOE. El PSOE tenía otra propuesta. Pero en el colegio de La Salle... Entonces todo lo boicoteó, ¿sabes? Bueno, pues sí que fue así. Oficialmente lo que más se publicó es que si La Salle ocupa un terreno así y el Corte Inglés ocupaba una parte, en lo demás, a cambio tenían que construir viviendas. Y el PSOE se negó a que construyeran viviendas porque se hubiera dado dinero a ganar. Un boicot que nos perjudicó a todos los almerienses. Toda la izquierda en contra de que alguien pueda promover o construir viviendas, que es lo que hace falta para que la gente, para que el precio sea barato, para que la gente tenga acceso a vivienda. Se denominan progresistas y van en contra del cualquier proceso dime de qué presumes, lógico, claro. Dime de qué presumes. Los jóvenes tienen que vivir y, como bien ha apuntado, pues tienes que dotar de espacios para poder construir viviendas. Claro. Y el negocio inmobiliario existe como el que existe el que vende verduras. Claro. Exactamente igual. Y luego, si no hay viviendas y ocupan
las de un ciudadano, pues va un concejal como Antonio Ruano en un pleno municipal, abogado en ejercicio, que también manda carajo, libertad carajo. Bueno, pues resulta que va y dice, hombre, tampoco es tanto el problema. El propietario de la vivienda no ha perdido la propiedad, solamente ha perdido el uso. O sea que... Como hablaba del caso de este hombre que está viviendo en una furgoneta, gente que cambia su vida porque se puede divorciar o reciben una herencia e incluso están teniendo problemas de embargo de todos los costes de los servicios que tienen que seguir manteniendo en una casa que está ocupada, que tienen que seguir manteniendo luz y agua. Alguna gente que ha intentado recuperar su vivienda y la ha expulsado la propia policía porque se le otorgaba más legitimidad de uso al ocupa que ya estaba metido. Yo creo que hay un tema fundamental que llega a nuestra vida en el año 2008, que es toda la crisis que tuvimos financiera con la famosa subprime, y desde el año 2008 todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, la construcción, el tema hipotecario, ha habido una degeneración de ese ambiente. En mi generación pudimos optar a una hipoteca, aunque estemos 30 años, no hemos llegado a los japoneses, que además de heredar la casa, heredan también la hipoteca. Aquí no hemos llegado a tanto, pero es cierto que las nuevas generaciones no están accediendo a la vivienda y se está produciendo un efecto negativo en otras partes de la vida, como en el tema de aspirar a puestos de trabajo. Hay estudios que ya nos indican que las nuevas generaciones no quieren aspirar a los puestos de trabajo. Se acomodan a un puesto de trabajo con menos responsabilidad, que pueda tener menos retribuciones económicas, pero lo que quieren es tener una mayor calidad de vida. Y eso es en gran parte porque el futuro que ven por delante es negro, y uno de los elementos más negativos es la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces estamos construyendo una sociedad a día de hoy que no le estamos dejando una sociedad mejor a nuestros hijos, y uno de los pilares es la propiedad privada y tener una vivienda. Bueno, pues efectivamente ahí tenemos el problema para la gente más joven, sobre todo, especialmente para los que buscan una vivienda, sea de alquiler o sea de nueva adquisición, con facilidades, con asequibilidad, en definitiva, a esa vivienda, porque claro, hay que accesibilidad económica, evidentemente. Habría una alternativa a lo que dicen ellos. Sí, en la ocupación. No, que el gobierno, con el dinero público, construyera viviendas públicas. Claro. Pero como el dinero que pagamos está en otras cosas. Está en otras cosas, va más en cosas de bebida y polvos que de construir, por eso estamos. Aquí hubo una época en la que el gobierno, después de la guerra civil, se dedicó a construir viviendas. Claro, sí. Y se construyeron más de 4 millones de viviendas. Exactamente. Yo cuando entro en mi casa, siempre en el portal veo el escudito ese. Claro. No digo yo que haya el yugo y las flechas y tal. No digo que ¿cómo se llama? Que no sé qué sindical. Obra sindical de la obra sindical, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, pues, pero no digo yo que sigue manteniendo con la vivienda de protección oficial, tenían también, pues eran de protección oficial, claro. Tenían también el yugo y la flecha. Sí. Luego ya cambió, se siguió llamando de protección oficial, pero ya cambiaron. Tenían menos protección oficial tenían también. Menos, claro. Pero algo de eso podrían hacer como alternativa a que no hubiera promotores que ganaran dinero promoviendo viviendas. Bueno, pues esto es la política que hacen de gobierno la izquierda y la extrema izquierda. Es decir, PSOE y Sumar y Podemos. No sé si... Partido Comunista. Pero Partido sé que para... Los comunistas. Socialistas y comunistas. Bien, por cierto, hablando de socialistas y comunistas, lo de sacarle el conejo de las chisteras del tema de reconocer el Estado palestino, pues claro, Pedro Sánchez ha intentado desviar la atención del asunto Mollar, que era evidentemente la presunta corrupción o investigación por presunta corrupción del juzgado número 41 de los de Madrid para su esposa. Pero claro, esto está dando lugar a unas situaciones realmente increíbles. Ya tenemos perdida Argentina, ahora estamos perdiendo también Israel. Pero lo estamos perdiendo de mala manera, porque es que, claro, nos estamos situando de la parte de una banda terrorista que se llama Hamas, porque en palabras de una miembro del gobierno como es Yolanda Díaz, ha parafraseado, no, ha repetido el eslogan de un movimiento terrorista palestino de Hamas que dice del río al mar, es decir, erradicar, no reconoce al Estado palestino y quiere erradicar a los 8 millones de
De israelíes. He dicho de palestinos. No, de Israel. De israelíes, evidentemente, los quiere echar al mar. Eso es lo que dice ese eslogan, del río, del Jordán hasta el Mediterráneo. Y esto para Palestina. Y fuera judíos. Esta es la historia. Vamos a recordar ese momento de Yolanda Díaz, que no para esta gente de meternos en líos. No. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Es tremendo. Bestial. O sea, unas palabras que lo que están avalando... ¿Cómo puede decir esto el es que gobierno de está España? avalando, claro. Se sitúa con el eslogan de una banda criminal terrorista. Pero entonces además, es que primero que es ese tema, luego es el tema del reconocimiento del Estado palestino, con el cual yo estoy de acuerdo, pero no es el momento propicio Estoy para harto de hacerlo. No es es que cuando tú tienes que retomar o tomar esas conversaciones, tiene que haber un estado de paz pues consolidado para que puedas establecer esas conversaciones de diálogo que te permitan pues llegar a un acuerdo. Pero en el momento que lo está haciendo, si es que es una detrás de otra, y encima presionado por el gobierno de Sumar, pues haciendo y diciendo barbaridades acerca de un pueblo. Yo creo que es un antisemitismo total. Falta que señalen a los judíos, vivan donde vivan y estén donde estén, viviendo en Israel o no. Si esto es alucinante. Es lo mismo que establecer el Es deslinde alucinante. de dos cortijeros que acaban de partirse la cara. Claro. Entre ambos. Entonces, evidentemente, si hay una higuera aquí y un balate aquí y después hay un caballón allí, dice, el caballón es mío. No, es pues que de no es la el higuera momento, para atrás claro, o de la higuera claro. para adelante. No es el No es el momento de momento, discutir no. eso, es cuando acabas de partirte la boca Sí. con el otro cortijero vecino. Pero además, no confundimos en estas circunstancias un poco Palestina con la Franja de Gaza. Hombre, claro. Bueno, Porque claro, para ahí mí es. Cisjordania- Palestina es mucho más grande. Claro. La Franja de Gaza es donde ahora mismo pues hay que reconocer que lo están pasando muy mal. Que luego uno ve, cuando ve el agradecimiento de Hamás al gobierno de España por ese reconocimiento, pues ve uno que no lo pasan tan mal. Salen ahí los jefes de Hamás, que parecen representantes de las Naciones Unidas. Sí, claro. Pero que todos nos convertimos en Sin expertos problema. en política internacional cuando es un problema muy serio y que viene de muchos años. Pero lo que es una realidad palpable, y perdona, es que en igualdad de condiciones el pueblo de Israel ha prosperado y el pueblo palestino no, por motivos que sea. en el Por mismo- los motivos que sea. en el mismo y terreno. y uno teniendo mucha ayuda y el otro no teniendo ayuda. Entonces, eso es un dato objetivo. Bueno, Sí. Juanjo, para cambiar de tema. No es solamente Yolanda Díaz, muchas de las declaraciones de ese ámbito ideológico, Podemos, Sumar y algunos... El PSOE se desmarca más de eso, pero Sira Rego, creo que la ministra, también publicó un tuit parecido hace unas semanas. Parecido o peor. Y mira, acabo de recordar en el archivo de la gentuza a un tal Guillermo Zapata. Sí, Guillermo Zapata los chistes. Los fue chistes. concejal del Ayuntamiento de Madrid en el gobierno de Manuela Carmena, de Ahora Madrid. Era, ¿no? Más Madrid era. No, de Ahora Madrid. Ahora Madrid. Madrid. Sí. Ahora Madrid, sí. Y decía, Comunistas. no, es que no quiero ponerlo, porque es que es tan insultante, es tan asqueroso. ¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600? En el cenicero. Esto es un concejal de la extrema izquierda, seguidores ahora pues de los monederos, de los del otro, del Errejón. Errejón, Echenique y compañía. Echenique y compañía. Bueno, y por supuesto de las concejalas también y de las ministras, porque estamos hablando de ese ámbito. O sea, y así sucesivamente. Es que no tengo más ganas de escarbar ahí. Pero En lo que hemos hablado hace un rato de que los extremos se atraen, es raro cómo ellos argumentan, están en contra del fascismo, del nazismo, y tienen determinados comportamientos y expresiones de este tipo, en donde no buscan ningún tipo de solución. El caso de Pedro Sánchez es distinto, y yo creo que lo descubrimos muy pronto cuando cesó o se fue Maxime Huerta, que es una de las anécdotas más interesantes que hemos tenido en todos estos años,
que Masín Huerta le presentaba la dimisión y el hombre iba abatido y estaba Pedro Sánchez cavilando cómo crees que Claro, será que mi me recordará? trascendencia? Claro, yo creo que una de las ¿Qué cosas... pensarán de mí en el futuro? Además de perpetuarse en el poder Es en tremendo. España, Pedro Sánchez necesita un estímulo para ser recordado como una persona que ha trascendido Es la egolotría al máximo. su actividad de gobierno y que eso le lleve beneficio a posteriori cuando deje de ser presidente del gobierno, si al final en unas elecciones deja de serlo. Entonces, creo que está intentando convertirse en una especie de abanderado, por eso aquella visita que hizo precisamente a Israel con el presidente de otro país, no recuerdo cuál era exactamente cuándo fue, y le enseñaron las imágenes precisamente en Israel de todo el tema del 7 de octubre y empezó a echar en minusvalorar el tema y el presidente de Israel en aquel tema dice, encima que vienen a mi casa minusvaloran lo que hay. Claro. Creo que fue ayer, yo no he visto las imágenes, empecé a verlas, pero igual que tú no has querido mostrar esa imagen de un cuartel donde había soldados femeninos israelíes. En No donde eran soldados, eran niñas, pero sí, No, prácticamente yo creo que estamos eran- hablando de Había adolescentes. alguna una militar, mezcla, ¿no? había Sí, alguna porque- militar, pero Sí, y se sabe que esas es imágenes que no allí son- en Israel se hace la mili, Sí. tanto hombres como mujeres. Claro, y en aquel momento ya sabíamos que aquellas imágenes no iban a ser nada positivas como las mismas que estamos viendo en los ataques de Palestina. En una guerra, los únicos que pierden es la población civil y muchos de los que aprietan el botón de que hoy lo han dicho, Israel es una potencia nuclear, a ver en dónde nos estamos metiendo en todo este jaleo, no digo por España, sino esa zona que es un avispero, igual que Irán está a punto de enriquecer uranio. Pues puede ser que se encuentren que Israel también tiene y los que salgamos perdiendo somos todos. Creo que el conflicto va por muy mal camino y lo que están haciendo los países Noruega, Irlanda, España y Malta, como has dicho, que no lo conocía, no está ayudando precisamente porque los grandes líderes del mundo en este momento no se han posicionado que esa sea Muy bien. la solución. Bueno, cambiamos de tema si os parece. Antonio, ¿te has quedado con la gana de decir algo o no? Sí, yo quería aclarar algo. Bien, bien, bien. A mí me parece que el león argentino tiene mucha más caballerosidad y señorío que el presidente que tenemos en España. Para Milei, el problema que tiene es un tema personal suyo. Para Pedro Sánchez es un tema institucional. Convierte a su señora en una institución y a la otra. Están ofendiendo a España, no a él. Milei siempre ha dicho que la ofensa es a él. Por eso Milei insiste en que él no tiene motivos para retirar embajadores ni hacer nada. Está siendo mucho más señor, mucho más caballero, mucho mejor mandatario. Lleva poco tiempo. Y a pesar de su aspecto, que el que tenemos Bueno, aquí. pero lo tenía que demostrar en el meeting también, Antonio. Es que, En es que hay el- cosas que no... El meeting, esta no es una el meeting situación. venía con muchas Por secuelas. pero vamos, es que yo con no muchos justifico, nada. antecedentes que daban si lugar a eso. el problema es esto, vamos, si nos problema ponemos son a analizar todos el los problema ha sido Óscar antecedentes. Puente. Obviamente. No, y antes de Óscar Y antes, pero bueno, y antes de Óscar, pero Óscar Puente fue el detonante. Pero es que encima Óscar Puente, en ánimo de descartar la tensión, de desviar los bulos, va y suelta los premios Limón, que da un prestigioso periódico, pues acusa de loca a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de borracho a su asesor. Y, Bueno, y no pasa nada. Si es lo que acabas de alucinante. decir, mira, lo tenemos ahí. Vamos a buscarlo, aunque Alucinante. hay que saltar unos pasos del guión. Perdona, pero ya- Antonio, no sabía. ya que, no, nos ¿sabes que vamos a- venimos a Portagayola aquí? No, pero exactamente, por eso de eso se trata, que no hay nada preparado, No hay nada preparado, salvo lo que cierto. tengo yo aquí, que además vuelvo loco también a realización. Vamos a ver lo de Óscar Puente con el premio Limón y los 8 Gin Tonic. Vamos a verlo. Ya se sabe, si escuece, es que cura. Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus 8 gin tonics diarios. En cualquier caso, cuando los periodistas de Primera Plana se decidan a instaurar el Premio Macedonia, que como todo el mundo sabe es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata. Ya se sabe, si escuece... Una clara candidata. Es que Es que- eso se llama eliminar la tensión, sí, ¿sabes? sí, es tremendo. Es terrorífico. Pero claro, cuando lo hacen aquí, ¿qué no van a hacer fuera, a miles de kilómetros de distancia? Pues dicen, pues bueno, mira,
yo qué sé, si hay Bueno, que pero es que decir lo que de no este pu- que es un salvaje, Ya. que el de la motosierra, Sí, sí que sí. empezaron a decirle barbaridades de todo tipo. Pero en la si la han campaña- dicho Incluso en la- que era protagonista de no sé qué, de una industria de tráfico de órganos humanos. Es Pero que ya en la, fue un cam- disparate en la tras otro. campaña electoral de Argentina, cuando ya se veía más o menos claro que ganaba Milei, Pedro Sánchez fue a apoyar al socialista, Claro. kirchnerista. A Es Sergio que- Massa. es- Si es que lo dijo en el Congreso de los Diputados, que hay que tener cuajo para ir al Congreso de los Diputados y decir, yo lo que quiero es que gane Massa. Milei no, por supuesto. Y esto va y lo dice en el Congreso de los Diputados. Claro, si le está diciendo a la presidenta del Congreso de los Diputados, corta, que corta que se está cediendo ya. Si es que lo pillan en estas cosas y dice, claro, Pero es que luego gana Milei y no lo felicita nunca. Va a tomar posesión y no va nadie del gobierno. Va el rey, Sí. al que Milei dio un trato preferencial durante su toma de posesión. Después van y le sacan lo de que se droga. sí, Milei tenía cientos de motivos pues claro. para personalmente, nunca institucionalmente, atacar Y luego te a pide- Pedro Sánchez y a la mujer de Te Pedro pide Sánchez. patriotismo. Y luego pide patriotismo. Pues, Sí que, hay un bueno, tema, un rápido de Óscar Puente, es que como los que tenemos muchos más años, hablamos de lo del guiñol. Hay veces que parece que Óscar Puente se lo ha comido su guiñol y es más un personaje que él mismo. Porque este domingo dio una entrevista muy extensa en La Voz de Almería sobre temas de comunicaciones y después de leerlo tuve oportunidad de ver el vídeo y vi una persona que me llamó mucho la atención de que dominaba los temas por más que tuviera la entrevista preparada. Parecía una persona mucho más afable, que quería llegar como a acuerdos. No lo vi con esa agresividad que manifiesta cuando sale y tiene que dar como ese espectáculo. Y me llamó la atención, y a ver si le hace caso al cantante este que tenemos en Almería, al RVFV, que le dijo a nuestro querido y nuevo Broncano, que va a salir en televisión española, lanzó un mensaje sobre cómo estaban las comunicaciones y dijo: Óscar Puente, ponnos un tren que valga la pena y tal. Y le ha respondido Óscar Puente con la entrevista precisamente de La Voz, a ver si le hace más caso a ese cantante que parece que tiene más repercusión, que pueden ser ¿qué todos. canta? ¿Qué Se cosa llama- canta? RVFV. ¿Pero qué cosa canta? Canta como una especie de rap de la música Rap, de actualidad de ahora, pero es un tío Es bastante famoso. reputado No lo he oído. Es famoso. e influyente en el mundo de los Y jóvenes. va a tener mucho. ahora colaboración con David Bisbal Pero sí. y tal. Sí, de pescadería. ¿Pero como Tipo rap. Tipo, no es rap exactamente, por la música que hay reggaetón? ahora. ¿eh? ¿Reggaetón o algo así? Por ahí, algo así. Vale, no pues- sé cuál es la definición. Vale, ya- no la oirás ya nunca. está, ¿no? ya está. No Bueno, sigas. pues es almeriense de pescadería, Vale. tiene un montón de seguidores, Sí, el chaval, estupendo. y le dijo que a ver si venía el tren a la Magnífico. velocidad de la luz, dijo. Magnífico. Ya que has mencionado a La Voz de Almería, recomiendo, si tienen oportunidad, que lean un artículo de Adolfo Iglesias, de hoy, en La Voz de Almería de hoy, que a mí personalmente me ha gustado bastante. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.